Bueno, buen domingo nuevamente. Dios les bendiga. Vamos a ir a nuestras Biblias. Si tienen, amén. Si no, pueden buscar o agruparse y compartir el pasaje bíblico de esta mañana, que será en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, ¿cuál capítulo? ¿Cuál? 3. No, 5. Ya empezaron a tirar algunos. Algunos no van a pegar, ¿no? Algunos van a pegar. No hay muchos capítulos. Bueno, sí, capítulo 5. Ya vimos acerca del arrebatamiento, el arrebatamiento en sí no era el tema principal, sino el tema de dar esperanza. Porque ¿qué pasaba? Ellos tenían la duda, ¿qué pasaban con los que morían y sin llegar Cristo antes? O sea, ¿qué iba a suceder con ellos? ¿Qué iba a pasar? Y ese era el tema en cuestión, y el tema que Pablo trata en el capítulo, al final del capítulo 4, en el contexto de exhortaciones que da Pablo en ese capítulo 4, de una vida que agrada al Señor. Amén. Por eso dice que huyan de la fornicación, porque la voluntad del Señor es la santificación. También le dice que deben amar, tienen el amor fraternal, porque no hace falta de que escriban esas cosas, porque ustedes ya la aprendieron de Dios. También dice que vive una vida ordenada, una vida diligente, no una vida desordenada. Y como cristianos debemos vivir de esa forma. Pero también habla acerca de la esperanza, habla de la esperanza en Jesucristo. Y ahora en capítulo 5, vamos a ir allí, si ya lo tienen, genial, amén. Capítulo 5, vamos a leer, porque si bien continúa con temas escatológicos, o temas de eventos futuros, digo escatológico, ¿no? En términos muy de seminario, pero es eso, escatología significa los tiempos, el estudio de los tiempos futuros. Bueno, los eventos que van a suceder, si bien sigue en ese tema, pero cambia un poco el aspecto. O sea, primero habla del arrebatamiento, ahora va a hablar de otro asunto. Capítulo 5, versículo 1 y al verso 11 vamos a leer todos juntos, no todos juntos, yo un versículo y ustedes el siguiente, y así de manera alternada. Usted va a leer en voz alta para la gloria de Cristo, leyendo en voz alta, no para el hombre, sino para Dios, amén. Bueno, yo voy a leer el versículo 1, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Amén. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, no velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, Quien murió por nosotros para que ya sea que vivimos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y ahora versículo 11, todos juntos, dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Vamos a estar viendo el versículo 1 al 6 y vamos a ver que hay que tener santidad en velar. Santidad en velar. Porque somos hijos de luz e hijos del día. Oremos. Padre Celestial, gracias por estas exhortaciones, esta declaración, estas verdades que luego refuerzan la exhortación, principalmente y directamente a la iglesia de Tesalónica, pero también a nosotros, Padre, porque nosotros también somos hijos de luz
e hijos del día. Y debemos estar en santidad, de manera velando, de manera siendo sobrio. Señor, ayúdanos, porque solo no podemos. Te pido que me ayudes a poder exponer y comunicar de manera concisa cada uno de los puntos para la gloria y la alabanza tuya, para la edificación de tu pueblo. En nombre del Señor Jesús, te pido que quites toda distracción, que quite todo argumento y altivez que se levanta contra ti, y que tu palabra, Señor, penetre las coyunturas y los tuétanos, y que puedan traspasar cada uno hasta lo profundo, Señor, del corazón, y que puedan discernir los pensamientos. Y que aquí alguien tome decisión, Padre, que nadie aquí se vaya sin tomar una decisión y que la ponga en práctica. Por favor, te lo pido, Padre, comenzando de mi persona, comenzando de mí. En el nombre del Señor Jesús te lo pido y te agradezco. Amén y amén. Bueno, lo que comienza en versículo 1 empieza a hacer un contraste con el versículo anterior, con el pasaje anterior. Comienza diciendo, ¿verdad? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tiene necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Es como que está diciendo, o sea, hermanos, no tengo que yo estar enseñándole, porque versículo 2, ustedes ya saben, ustedes saben bien qué sucederá en cuanto a ese asunto de los tiempos y ocasiones, que es diferente cuando Cristo viene a llevar y resucitar a los muertos, porque eso es un evento aislado, es un evento que tiene un abrir y ¿qué? Y cerrar de ojos. Pero acá está hablando de más de precisión en cuanto a épocas, y ya vamos a ir a unos versículos. Pero básicamente le está diciendo, no deben preocuparse, no tienen necesidad. Por ejemplo, en capítulo 4, versículo 9. Vamos a leer ahí, versículo 9. Capítulo 4, versículo 9 dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. O sea, es diferente a lo que enseña en capítulo 4, versículo 13, acerca del arrebatamiento, acerca del orden de los sucesos, quienes resucitan primero. O sea, ahí está agregando información, revelación. Pero en capítulo 5 está diciendo, acerca de los tiempos y precisión, ustedes no necesitan saber, no deben saber, porque ustedes ya saben qué es lo que Dios ya dijo. ¿Y qué es lo que Dios ya dijo? Que sobre el día y la hora, nadie lo sabe. ¿Quién lo sabe? El Padre. Entonces, ahí está reforzando con lo que ya se enseñó a través de Jesucristo, a través de los profetas. Vamos a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Y estamos viendo acerca de esto, de que Pablo le dice, acerca de los tiempos y la ocasión no tiene necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Hechos capítulo 1, versículo 6. Jesús, antes de ascender a los cielos y ser exaltado y estar a la diestra del Padre Dios, dice lo siguiente, verso 6 del capítulo 1 del libro de Hechos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Verso 7, y le dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, a ustedes no le toca, o sea, ustedes no tienen que saber. O sea, ustedes están para otra tarea, y esa tarea es en el versículo 8, que ellos recibirán poder, porque recibirán el Espíritu Santo, y predicarán en Jerusalén, Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Pero acerca de que si viene el Mesías a establecer su reino milenial y terrenal, físico, en el cual Israel será el centro, eso no les toca a ustedes saber cuándo. No les toca. De la misma forma acá, en Tesalonicense, pueden ir allí de vuelta. Recuerden, no despeguen del libro de Tesalonicense, ¿verdad? Acá está hablando nuevamente acerca de las precisiones de las épocas, el tiempo. No está hablando de un suceso en sí.
aunque involucra sucesos, porque está hablando también de la venida, la segunda venida de Cristo. Vamos a ver versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y antes de pasar esto, porque quiero decir algo. Porque ya la Biblia nos dice, ¿no? Acerca de las fechas, de que nadie sabe, de que no nos toca a nosotros saber, y de que si está hablando de ladrón en la noche, quiere decir que el ladrón, que te toca la puerta y va a decir, che, ¿te voy a robar? No, aunque, no sé, cambiaría mucho eso, de estar vuelta, pata para arriba el país, ¿no? Si llegara a pasar eso. Pero no te va a tocar la puerta y te va a decir, a la tarde te va a decir, che, a las 3 de la mañana voy a caer a tu casa y voy a romper la ventana y voy a entrar a tu casa y te voy a robar. No te va a decir eso, no. Entonces utiliza ese ejemplo, esa ilustración. Entonces, si sabemos que no sabemos que la Biblia no nos anuncia el día, ni la hora, los tiempos, y nos dice que no nos toca a nosotros saberlo, ¿por qué? ¿No? Porque muchas veces nos atrae, ¿no? Queremos saber, queremos investigar, sacar, esto dice en Apocalipsis, esto dice en Daniel, y sacar la fecha precisa acerca de la venida del Señor Jesucristo. No el arrebatamiento, sino la venida, ya cuando Él venga a poder restaurar y establecer su reino milenial. Quieren, y si vos te pones a ver en internet, vas a ver de todo tipo. Y vas a ver profecías, y vas a ver diciendo, mirá, en el año 2000, no sé, 2030 va a pasar esto, va a venir. Y después cuando viene 2030, va a pasar lo mismo que pasó en el año 2000, que terminó el milenio, y anunciaban, o en 2012, que yo era jovencito, y decían que iba a venir el fin del mundo, y esto y aquello. Y en realidad ves que pasa esa fecha y no. Y después sacan otra fecha, y otro tiempo, y otro. Y la gente normal, que la gente esté ahí, expectante, atenta, ahí, ¿viste? Siendo llevado por eso. Pero nosotros, que somos el pueblo de Dios, debemos prestar atención a la Biblia, no a las opiniones o estudios de hombres. Amén. Amén. Debemos estar estudiando la palabra y vamos a ver allí qué es lo que hay relevancia y qué es lo que la Biblia enfoca y prioriza. Debemos estudiar el Apocalipsis. Amén. Debemos estudiar Apocalipsis. Debemos estudiar Génesis. También debemos estudiar Génesis. Pero no debes generar cierta más atracción por un libro que otro, porque hay eventos futuros, ¿no? ¿Qué sabrá? ¿Qué pasará? Como lo misterioso. Porque en el ser humano está eso, esa atracción de lo misterioso, de que, quiero saber, quiero conocer. Pero si no nos toca a nosotros saberlo, lo cual, cuando en Mateo 24 dice, ni el Hijo lo sabe, solamente el Padre, ni los ángeles, solamente el Padre, y en Hechos dice, en su solo potestad Dios estableció los tiempos y las sazones. Entonces, ¿qué más nosotros? ¿Qué más nosotros? Pero sí debemos estudiar la Biblia, debemos estudiar, y lo que nos dice y nos revela, debemos seguir. Amén. Debemos seguir. Está hablando acerca del día, y vemos que el día está relacionado con juicio, porque eso es lo que dice en versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Vendrá como ladrón en la noche. Y vemos que habla acerca del día, no habla del día de 24 horas, o sea, un día que está establecido 24 horas, o sea, sale el sol hasta que se oculta, eso según el día del judío. No está hablando de ese tipo de día, de tiempo, ¿no?, establecido, sino está hablando de un periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque se ven reflejados juicios. Cada vez que se cita en el Antiguo y el Nuevo Testamento acerca del día de Jehová o el día del Señor, está relacionado con el juicio de Dios. Son 22 pasajes. No vamos a leerlo todo, porque sería un mensaje de concordancia, pero sí para apoyar y ver. Después ustedes lean, no, me piden, ustedes quieren saber la cita, piden. Es un lindo estudio para hacer acerca del día del Señor. Pero eso sería teología sistemática. Así que vamos a ir a Sofonías, capítulo 1. Uy, ¿dónde está Sofonías? Está al final del Antiguo Testamento. Amén. Está ahí. O sea, en los 12
profetas menores. Y encima, no traje mi Biblia. Después de Habacuc. Sofonías 1.14. Y acá vamos a leer varios. Anoten después los varios que vamos a leer. Y están todos ahí cerquita. Por eso digo al final. Sofonías 1.14. Dice lo siguiente. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algaraza sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los que habitantes de la tierra. Entonces ven allí que está involucrada el día. También está en Malaquías capítulo 4 versículo 1, busquen allí. Zacarías capítulo 14 verso 1, los que estén anotando, se lo estoy diciendo. Pero vamos a ir a 2 Tesalonicenses capítulo 2, el Nuevo Testamento. Porque también se menciona el día del Señor de diferentes formas, de diferentes maneras en el Nuevo Testamento. Pero involucrado con el mismo sentido. De lo futuro y también con juicio. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y está relacionado con la venida de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Eso es lo que dice en versículo 1. Ahora, en 2 de Pedro, capítulo 3, al final. Vemos que hay juicio involucrado, o el día del Señor significa juicio. También vemos que la venida del Señor, la segunda venida, cuando Él viene a establecer su reino, según Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, también involucra el día del Señor. Ahí dice, el día está cerca. Y ahora, en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, vamos a leer, y después voy a leer el 10. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, y le dice, el Señor no retarda su promesa. Ese versículo es conocido, ¿verdad? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Eso es el corazón de Dios. Dios quiere que todos puedan arrepentirse y Él está deteniendo su juicio, su ira, para que las personas se puedan arrepentir de sus pecados. Incluso el pueblo de Dios se pueda lavar en la sangre de Jesús para poder purificarse cada día y confesar sus pecados, y cuando Él venga no nos alejemos de Él avergonzados. Eso es lo que dice 1 Juan capítulo 2 versículo 28, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Entonces Él es paciente, Él no quiere derramar su ira, su juicio todavía sobre esta tierra. Como decía ayer a los jóvenes, los chicos, uno de los chicos dijo, ¿qué pasaría si Dios nos golpea, no? Yo le hice esa pregunta. ¿Qué pasaría si Dios nos golpea? ¿Nos golpearía así como yo? ¿Verdad?
A lo sumo venga uno grandote y te puede golpear más fuerte, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si Dios te golpearía con su mano? Y uno dice, uy, todos dicen una cara así con los ojos abiertos. Pero el Señor dice que Él sostiene al mundo en sus manos. ¡Wow! ¿Ven esa analogía? O sea, la mano de Dios sostiene el mundo. Si Él solamente deja caer su mano sobre nosotros, sobre vos, ¿qué pasaría con nosotros? Seríamos consumidos, seríamos destruidos, ¿verdad? Porque Dios es todopoderoso y imaginen su ira es grande, su ira es terrible. Y no debe producirnos, bueno, es su ira, ¿no? Su ira es terrible. Y la Biblia dice que es fuego consumidor. Entonces, por esa razón, Él es paciente y Él retarda, o sea, Él no retarda su promesa, sino que Él es paciente para que todos puedan recapacitar, ver, pensar y decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Para dónde estoy caminando? ¿Para dónde estoy yendo? ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo? Y arrepentirse, volverse, mejorando sus caminos, como dice Jeremías, volviéndose. Y continúa, verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Ese día será tremendo, y está relacionado con juicio, estruendo, cosas, o sea, cataclismo. Cuando están hablando, yo una vez estaba hablando con un celular, y estaba empezando a llover, ¿verdad? Y era una tormenta eléctrica. Y estaba ahí hablando y de repente se siente, o sea, con un sonido tremendo de un estruendo, y yo me quedé helado así. Me quedé como quieto, o sea, es increíble el sonido, el poder, los estruendos que hace. Y me dejó ahí conmovido. ¿No le pasó a ustedes eso? Bueno, a la mayoría no, creo. Sí, a todos, la verdad, cuando vas ahí caminando, incluso te agarra la tormenta ahí afuera, ¿qué pasaría? Bueno, algunos así, andando en bici, caminando, corriendo, en la parada, y vos querés escapar, no querés estar a la intemperie, querés llegar a un lugar seguro, entre comillas. Bueno, el día del Señor trae juicio, y sus juicios son severos. Por eso Él es paciente, y Él está diciendo, no voy a derramar todavía, llegará el tiempo. Pero entonces, el día del Señor está involucrado de esa forma. Significa eso. Acá en Tesalónica no sabemos bien el inicio del día del Señor, no sabemos bien el final, o sea, el final sí sabemos porque según 2 de Pedro 3:10, ya es cuando plum, todo termina, todo se acaba. Pero en cuanto al inicio, algunos tienen cierta diferencias. Algunos dicen al final de los 7 años, después del arrebatamiento vendrá una tribulación de 7 años y ahí Cristo vendrá. Y uno dice, bueno, ahí va a ser el día del Señor, ahí comenzará. Otros dicen que no, cuando inicia el arrebatamiento, cuando Jesús venga en las nubes, que es lo que vimos hace 2 domingos pasados, cuando Jesús venga en la nube y lleve, ¿verdad?, a su iglesia, ahí comenzará el día del Señor. ¿Y por qué? Porque vendrán los juicios que va a venir sobre la tierra durante la tribulación. Yo considero que es así, que inicia en la tribulación, en el arrebatamiento, y el día del Señor se va manifestando, va viniendo, y llega con el arrebatamiento, y se va desarrollando con los juicios durante la tribulación. Y ustedes dirán, ¿qué juicios? ¿Qué juicios se derramarán sobre la tierra? Lean Apocalipsis. O sea, tremendo cuando se desatan los rollos y cómo están cayendo, o los jinetes cuando se vienen, y el último del Señor viene con su caballo y va a decir, Él ya está, acabará y terminará ese tiempo y vendrá y establecerá su reino. Pero ahí será también, o Mateo capítulo 24, es todo un capítulo, no lo vamos a ver ahora, pero si lo lees, decís, uy, todo lo que vendrá. Y es mejor que dice ahí, que la que esté embarazada, ay de ella, ¿no? Ay de la que esté encinta. Entonces, dice, va a ser terrible, va a ser difícil ese tiempo de la tribulación, va a caer sobre la tierra ese juicio. Entonces yo considero que es
el inicio del día del Señor, cuando Jesús venga a buscar a su iglesia, el arrebatamiento. Pero eso no sabemos. No sabemos cuándo Jesús va a venir a buscar a su iglesia. No lo sabemos. No lo sabemos. Ahora, vamos a pasar al versículo 3. Porque ellos lo toman como si nada, ¿verdad? El día del Señor. Lo toman como si nada. Como si nada pasase. Y versículo 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Es duro acá, debe llevarnos a decir, uy, tremendo. O sea, se viene fuerte. ¿Por qué? Porque la gente, o sea, está relacionando con dolores de parto, o sea, es duro en cuanto a eso. O sea, las mujeres que han tenido un hijo saben el dolor en cuanto en ese proceso, pero es un dolor agudo, un dolor fuerte, todo lo que han dicho, todo lo que han experimentado y todo lo que lo ven los médicos y todo lo que dicen, es un dolor fuerte, agudo, y es un dolor permanente, porque ese es un día, tal vez un parto, o sea, que sea muy complicado, pero esto es un periodo, algo permanente durante un tiempo prolongado que va a caer sobre la tierra. Y dice también la palabra del Señor que muchos desearán la muerte, pero la muerte, ¿qué va a pasar? Va a huir de ellos, ¿verdad? Porque muchos desearán quitarse la vida, desearán no estar acá sobre la tierra, desearán que los montes se le cayesen encima, porque la ira del Señor es grande. Entonces es para abrir los ojos. Pero ¿qué pasa con la gente, el mundo? ¿Qué es lo que decían los gentiles o los incrédulos? Verso 3 dice paz y seguridad, ¿verdad? Paz y seguridad. Hay paz, hay paz. O sea, tenemos paz, tenemos seguridad, nada nos molesta. O sea, ya eso es lo único que necesitamos. Tenemos comodidad, listo, ¿verdad? Eso es lo que está, pero lo que están diciendo. Pero la realidad es mentira eso. Porque va a ser su realidad, cuando venga el Señor con su día, va a ser totalmente diferente. Porque va a ser dolor, va a ser juicio, va a cambiar totalmente. El mundo dice paz. Los profetas, en el libro de Isaías y Jeremías, ellos decían al pueblo, paz, paz. ¿Y qué dice el profeta de parte de Dios? No digan así, porque están mintiendo. No es paz, va a venir el juicio, va a venir un reino como el de Babilonia y lo va a conquistar. Y los profetas decían paz, paz, cuando no era realidad eso, era una mentira. El mundo vive así, de esa forma, de esa manera. Entonces nosotros no somos como el mundo, debemos vivir de otra manera, no creyendo eso. Pero le digo esto, ¿por qué? Porque el mundo se va a afligir cuando llegue ese día. Ahora nosotros debemos estar con la esperanza del versículo 4. Y vamos a leer el versículo 4, dice lo siguiente: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Ahora, eso es verdad. ¿Por qué? Porque ahora está hablando de nuestra identidad. No está hablando de como el mundo. El mundo no es hijo de luz ni hijo de las tinieblas. No es hijo de luz ni hijos del día. Son de las tinieblas. Son de la noche. Voy a leer Mateo capítulo 24. Ahora sí, Mateo capítulo 24, versículo 36. Porque esa es la actitud que toma el mundo.
la actitud que vamos a leer ahora en versículo 36, y es la actitud que nosotros no debemos tener, porque somos de luz, somos del día. Dice lo siguiente: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y bueno, ya después continúa. Entonces, la actitud que toman ellos es de total, ¿cómo sería? Frivolidad, total desconsideración. Están diciendo, bueno, la verdad, no sabemos cuándo va a venir, nosotros vamos a continuar, vamos a seguir con nuestra vida, en casamiento, bebiendo, haciendo las cosas que nosotros queremos hacer, pero el día lo tomó por sorpresa y llegó, porque el día del juicio llegó, y cuando se cerró la puerta del arca, nadie más pudo subir, y todos ya clamaban y querían subir, pero ya nadie podía subir. Entonces, eso es la actitud que nosotros no debemos tomar. Y Jesús está diciendo, no tomen esa actitud de, bueno, no pasa nada, ¿verdad? No sabemos, no tenemos en cuenta a Dios, no tenemos en cuenta su venida, su llegada, porque nosotros vivimos la vida así como atendiendo nuestros asuntos personales, nuestros día a día, nuestras afanes y ocupaciones. Pero nosotros debemos estar, como dice el versículo 6, y eso es el punto o uno de los propósitos por el cual Pablo escribe este pasaje, igual que en versículo 11 también. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Por eso yo digo que estar en santidad implica velar y estar sobrio, porque hay muchos pasajes que hablan de estar velando, y velando está relacionado justamente, está relacionado con ladrón en la noche. O sea, menciona esa ilustración 2 veces, ladrón en la noche. ¿Qué va a pasar cuando viene un ladrón a tu casa? Y si sabes que va a venir a robarte, vas a estar vigilando, vas a estar atento. Pero si no, si te toma el ladrón y entra a tu casa, es porque estuviste desprevenido. Hay muchos casos, por ejemplo, el que a mí escuché el testimonio de un pastor, bueno, lo conoce, el pastor Self. Dice que estaba viendo la televisor, o sea, un partido después de un domingo de estar ministrando en la iglesia y un tiempo de relajación, ¿verdad? Cansado y quiere distenderse un poco. Prende ahí y en un momento se duerme y en otro momento se despierta con un revólver en la cabeza. O sea, lo tomó por sorpresa. Lo tomó por sorpresa. Y su esposa allá, ¿verdad? También. Con un tipo ahí con armas. Y bueno, y le golpearon, hicieron daño. Entonces, si bien eso es lo que va a pasar, no está diciendo que no durmamos físicamente, que estemos todos así, ¿verdad? No, sin dormir, porque la realidad es que nuestro cuerpo no aguantaría. Pero sí está hablando en sentido espiritual, de cómo nosotros debemos estar viviendo esta vida, cómo nuestra santidad se va a desarrollar. Porque si bien el mundo vive, como decían, como los días de Noé, o sea, comen, beben, se casan y se dan en casamiento, y no está mal eso, no está mal. Yo me voy a casar, si quieren, sigan orando, en marzo, para que Eli no se vuelva atrás, ¿verdad? No, sino para que continuemos y en ese día llegue. Amén, nos vamos a casar. Usted tiene que decir amén, se va a casar su pastor. Pero si nosotros vemos que el propósito de la vida, el sentido de la vida, o las cosas más importantes que llevan nuestra atención, nuestro enfoque, pasan por casarse, pasa por la comida, por el beber, y la vestimenta y todo, dice Jesús, no, porque así va a llegar el Hijo del Hombre, y ustedes cómo van a estar. A ellos lo va a agarrar por sorpresa, claramente,
porque ellos están en tinieblas, pero nosotros no estamos en tinieblas. Nosotros somos hijos de luz e hijos del día. Así que nuestra santidad se va a desarrollar teniendo esa actitud de velar, de estando sobrio. Velar porque hay muchos pasajes de velar. Mateo capítulo 24 menciona que dice que hay que estar, bueno, vamos a ir allí. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 26, perdón. Bueno, hay 3 ocasiones que lo dice. Versículo 41. Porque hubieron 3 ocasiones que los discípulos se durmieron, ¿verdad? Cuando Dios le dijo que estén orando. Versículo 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y esto pasa cuando nosotros pecamos. Pecamos porque dejamos de velar. Cuando uno vela, no es que está poniendo su santidad o su desarrollo cristiano en la acción de velar en sí, sino porque el velar significa dependencia de ¿quién? De Dios. Velar y orar. Está dependiendo en la provisión del Señor en cuanto a alguna lucha, en cuanto a alguna tentación. Porque hay tentaciones, y tentaciones fuertes. Estamos viendo los miércoles. Estamos empezando a ver en la serie, el capítulo 8 de tentación. Y van a haber tentación en tu vida. ¿Y cómo lo vas a desarrollar? ¿Cómo vas a ser fuerte ante esa tentación? ¿Cómo no vas a caer ante esa tentación? Velando, estando con los ojos abiertos. Después, 1 de Pedro, capítulo 5. Versículo 8. Verso 8 habla acerca de la comparación con un león, ¿no? El diablo con un león. Versículo 8 de 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Es increíble. O sea, ustedes somos conscientes de eso, de que lo podemos leer, ¿no? Pero ustedes van a salir por esa puerta, o incluso ahora mismo, demonios, Satanás, está queriendo devorarte. Y si seguimos, no vamos a hacer una doctrina, ¿verdad? Pero la analogía de un león, la comparación con un león. ¿Han visto Discovery Channel? Sí, me imagino que sí. O algún canal de animales, ¿no? Ven la vida salvaje. Los felinos, ¿a quién van a ir? Siempre. ¿A quién iban? Al último de la manada, ¿no? Y el último de la manada eran los más débiles, los que se quedaban atrás, los que estaban ahí distraídos, los que estaban ahí mirando el cielo, los que estaban ahí no sabiendo nada, no siguiendo a la manada. ¿Y qué pasó? Viene el león y andan increíble, como todos los felinos, hasta el gato y un león, todos hacen la misma, ¿qué sería? Acción. Ahí están así y viendo sigilosamente, y cuando ven el momento preciso atacan y lo devoran, porque no perdonan, van ¿a dónde? Al cuello, donde ahí saben que van a matar. Así va a ir Satanás. Y si somos sinceros, hemos tenido experiencia en cuanto a eso. Nos descuidamos y ¿qué pasa? Nos atacan, y nos atacan fuerte, y sufrimos pérdidas. Sufrimos pérdida de bendición, pérdida de pecar, de estar falta de comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque nos descuidamos, no velamos, no estamos siendo sobrios, no estamos poniendo todo en sintonía, todo en pensamientos bíblicos, y separando los pensamientos mundanos con los pensamientos bíblicos, y lo que es la sabiduría del Señor con lo que es la sabiduría del mundo. Ahora otro pasaje
también en capítulo 4 del libro de 1 Pedro, versículo 7. Está en el mismo libro, capítulo 4, versículo 7. Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y que velar en oración. Nuevamente, esos dos que dice en Tesalonicense, de que hay que velar y que hay que ser sobrios, acá también se ve, de que hay que, pero esta vez hay que velar en oración. Lo mismo que Jesús le exhortaba a sus discípulos en el Getsemaní. La pregunta es, ¿cómo estamos viviendo? Porque es verdad que nosotros no estamos en tiniebla. Ese día cuando llegue, no vamos a decir, uy, ahora me arrepiento de mis pecados, Señor, llévame a tu presencia, ¿no? Porque va a venir a buscar su iglesia. Y hay muchos memes, ¿no? De que a uno desaparecen y otros quedan acá y se preguntan, ¿qué pasó? No, si creíste en Jesucristo, si confiaste en Él, cuando venga el Señor a buscar a su iglesia, ¿qué vas a hacer vos? Vas a ser llevado por Él, vas a ser arrebatado. Amén. Pero el hecho es, y no te vas a quedar al día del Señor, donde va a derramar su ira, su juicio sobre esta tierra. Pero sí sabemos que Pablo dice en versículo 6, por tanto, capítulo 5, versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Y continúa. Pero la cuestión es que ese es el mensaje de exhortación de parte de Pablo. En esta primera parte del pasaje acerca del día del Señor, acerca de los eventos futuros. Vamos a ver el próximo domingo de otro mensaje de exhortación, de otra conclusión que da, otro por tanto, otro por lo cual. Y eso tenemos que prestar atención cuando dice así en la palabra del Señor. Entonces, toda esta la enseñanza de Pablo nos lleva a decir, como dice el versículo 6, de que hay que estar desarrollando nuestra santidad. ¿Por medio de qué? De velar, por medio de ser sobrio. Y la pregunta es, ¿cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo pensando en que Él, va a venir a buscarte, en que Él va a derramar su justa ira sobre esta tierra y los cielos harán estruendo, la luna se vestirá de sangre y todo increíble, todos los eventos que sucederán? Pero no vas a estar, porque nosotros no estamos para salvación, no para ira. Gloria a Dios por eso. Pero estás viviendo pensando sobre ese momento. Y eso nos debe llevar a velar, ¿verdad? Nos debe llevar a velar, decir, voy a velar, voy a estar orando, voy a estar clamando al Señor. Porque ese día llegará. ¿Cómo me encontrará? ¿Cómo me verá? Y había un joven que obvio, recibió a Cristo y después durante su adolescencia empezó a querer probar las cosas de este mundo y empezó a involucrarse en fiesta, en salida, pero en una de esas fiestas, en la fiesta de egresados que él tiene, y él está ahí, ¿no? Y va una cristiana, un familiar, va allí y lo ve a este joven con la corbata acá, ¿no? Con la corbata, se sacan la corbata después durante la fiesta, se la colocaba acá y lo veía ahí bailando, cantando y todo, festejando y tomando, divirtiéndose como en los días de Noé, ¿verdad? Pero él era cristiano. ¿Y qué agarra él? Agarra y va a la mesa, ahí con la corbata así, todo como fiestado, ¿no? Como enfiestado, como dice el mundo. Y va y se acerca a la mesa y ahí está la familiar, una hermana, le dice, así, ¿qué? Le dice el nombre, dice, así te va a encontrar el Señor. ¿Qué pasaría si viene el Señor? Así te va a encontrar. Y dice que esas palabras le tocaron su corazón y que eso cambió totalmente. Y ahí se entregó su vida al Señor, se entregó. Porque es verdad, la venida del Señor es inminente. Y nos debe llevar a velar, a estar purificándonos, santificándonos. Y tanto en el evangelismo, tanto en nuestra vida personal, tanto en la oración, tanto en la asistencia en la iglesia, tanto en muchas otras cosas que si nosotros velamos y nos preocupamos y nos ponemos sobrios,
vamos a crecer. Pero si te descuidas, por inercia, por tu carne, vas a ver que no vas a crecer espiritualmente. Pues la carne siempre va a tirar para el pecado, pero el espíritu va a tirar y siempre de obedecer al Señor. Entonces, por medio de velar, por medio de ser sobrio, nosotros vamos a crecer en santidad. Así como esta iglesia debía crecer. No debía saber los tiempos. No era necesario para ellos saber, porque como ladrón en la noche, no tenían exactamente el día y la hora. Y Pablo no le está pretendiendo decirle el día y la hora. Pero sí le está diciendo en base a eso que ustedes deben velar, deben ser sobrios, porque ustedes son hijos de luz, hijos del día, no de las tinieblas ni de la noche. ¿Qué vas a hacer vos? Porque hay muchas cosas que te llevan y me llevan a mí a la comodidad y a la distracción, como quien diría, permanente o sobre entretenimiento, sobre comodidad, sobre ocupación en las cosas de este mundo. ¿Qué vas a hacer? Seguramente o estás con mucho trabajo, o que estás con muchas cargas, muchos afanes. Y yo me pregunto a mí, o sea, me digo a mí mismo, ¿estoy bien? ¿Estoy caminando bien? ¿Qué pasaría si viene el Señor? Y dice, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo lo que yo te llamé a hacer? ¿Cómo será mi respuesta en ese momento, verdad? ¿Cómo será la respuesta tuya en ese momento? ¿Qué vas a estar haciendo? ¿Vas a estar velando? ¿Vas a estar orando? ¿Vas a estar siendo sobrio? Espero que sí, que nos encuentre así el Señor, siendo expectante a su venida, expectante a lo que nosotros somos, no como el mundo. Y sabemos que hay muchos ejemplos, y uno de esos ejemplos era lo que leímos, como en los días de Noé. Ellos estaban ahí divirtiéndose, viviendo la vida sin pensar en que el juicio llegaría. Y el juicio llegó y los tomó por sorpresa. Vamos a orar, inclinen su rostro. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque si bien es un tema de eventos futuros y es difícil, Señor, de abordarlo, difícil, Señor, también de comprender muchas cosas, pero como dice Pablo, esto ustedes no tienen necesidad, ustedes ya saben perfectamente lo que ya está escrito. Entonces, lo que nosotros tenemos y lo que nos fue revelado, Padre, ayúdanos a ser obedientes a eso, a ser obedientes en lo básico, en las cosas que son, y las básicas son las más importantes y las fundamentales, las que determinan nuestro crecimiento espiritual. Es por eso, Señor, que Pablo dice en versículo 6, que velen, que sean sobrios, porque son de la luz, son del día. Señor, que no anden como nosotros. Ayúdanos, Señor, a estar así, porque nosotros hemos cambiado, hemos creído en Jesús. Y te doy gracias por cada uno de los que están aquí, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Y te pido, Padre, para que ellos puedan estar velando, orando, siendo sobrios, Señor. Para que cuando nuestro Señor Jesucristo venga a buscarnos, nos encuentre haciendo lo que tú nos mandaste a hacer, no otras cosas, Padre. Así que guíanos, ayúdanos, guarda y cuida a tu pueblo, Señor. Guarda y cuídame a mí también. Que hagamos tu obra por sobre todas las cosas, hasta la muerte o hasta que el Señor venga. Te lo pedimos, Señor, grandemente. En nombre del Señor Jesús. Amén y amén.